Hola, mi nombre es Carmen Martínez Franco y hoy vamos a ver el informe de auditoría. Recordamos que el proceso de auditoría tiene diferentes fases. La primera de ellas es la fase previa, a continuación la fase de planificación, en tercer puesto la fase de ejecución y por último el proceso culmina con el informe de auditoría. Pues esto es lo que vamos a desarrollar en este vídeo. ¿En qué consiste ese informe de auditoría? Primero vamos a partir del concepto de evidencia, ya que el objetivo del trabajo de auditoría es suministrar al auditor elementos de juicio para sustentar una opinión fundamentada en la naturaleza de los hechos examinados. La evidencia es la que guía al auditor mediante un razonamiento deductivo para poder tomar una decisión acerca de la información económico-financiera que contienen las cuentas anuales. El proceso de obtención de esa evidencia es complejo y responde a un desarrollo lógico y de revelación de conocimientos a través de la acumulación de datos consecuencia de los resultados de los procedimientos que se ponen en práctica en ese trabajo de auditoría. Al ser una disposición mental, no es posible definir rígidamente cuál es el proceso de obtención de esa evidencia. Será distinto para un auditor u otro en función de la capacidad de juicio que tenga cada uno. Y la intensidad del proceso de obtención de evidencia va a depender de la evidencia que se quiera obtener. En resumen, el informe de auditoría lo que presenta es el resumen del trabajo que ha llevado a cabo el auditor. En él se expresa una opinión profesional sobre el grado en el que los estados contables de una empresa constituyen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma. Este informe debe ser claro, oportuno, breve y sintético, y tiene la categoría de documento mercantil. Además se rige por unas condiciones de carácter formal, está dirigido a personas que pueden no conocer el lenguaje contable y una vez decidido el tipo de dictamen que se va a hacer, hay un modelo de informe que está especialmente concebido para expresar cada dictamen. Las normas de auditoría relativas al informe son que el informe tiene que identificar con claridad y precisión las personas a las que se dirige y los estados financieros que ha examinado. Además, el informe debe indicar si los estados financieros se han auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y también deberá expresar la opinión del auditor sobre los estados financieros en su conjunto y las causas y razones por las que no puede emitir una opinión si fuese el caso. Vamos a ver a continuación brevemente cada uno de los elementos que compone el informe. El informe de auditoría va a tener, por regla general, estos apartados que vemos en pantalla. Pues vamos a ir desarrollando brevemente en qué consisten. Va a tener un título o identificación. Vamos a ver si es auditoría voluntaria, no tiene ninguna especificación especial de título, pero si es obligatoria, tiene que poner exactamente informe de auditoría de las cuentas anuales. Es lo que nos dice la Ley de Auditoría de Cuentas. Luego tenemos que incluir a quién se dirige y quiénes lo encargaron. Hay que identificar quién son los destinatarios y las personas que han realizado el encargo, si se trata de la Junta General de Accionistas o si se trata del órgano de administración. Luego también va a tener un párrafo de alcance. En este párrafo vemos varias cosas. Por un lado, identificamos los estados financieros auditados, de forma concreta qué estados se han auditado. Y hacemos referencia al marco normativo. Luego también vamos a incluir en este párrafo la responsabilidad de los administradores sobre la formulación de las cuentas anuales. Y también incluiremos la responsabilidad del auditor, que es expresar una opinión sobre los estados financieros. Además, haremos referencia al cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas bien en España o en otro país, si se diese el caso. Luego también hay un párrafo o párrafos, dependerá de la situación, de salvedades. Estas salvedades pueden venir provocadas por la existencia de hechos que hayan impedido o limitado el trabajo de auditoría. Por ejemplo, que no esté presente el inventario físico o los arqueos, que haya habido una prohibición de la empresa para poder confirmar de forma directa saldos con clientes, que haya una existencia de registros que sean deficientes o incompletos. Todo ello puede provocar un párrafo de salvedades. O también puede ser debido a la no aplicación o aplicación errónea de los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados, que se hayan utilizado normas o principios distintos, que hayan habido errores aritméticos de aplicación práctica, que las cuentas anuales no tengan la información necesaria y suficiente, o que hayan habido hechos posteriores a la fecha de cierre
cuyo efecto no se hubiese corregido en las cuentas anuales. En general, todas estas salvedades van referenciadas por las palabras excepto por. También estará, por supuesto, el párrafo de opinión. En este párrafo es donde se muestra claramente el juicio final del auditor sobre si las cuentas anuales han expresado adecuadamente o no la imagen fiel de los siguientes aspectos de la entidad: de su patrimonio y su situación financiera, habiendo examinado el balance, el estado de cambio en patrimonio neto y habiendo llevado a cabo todos los procedimientos necesarios para obtener evidencia sobre estos datos, de los resultados de las operaciones, basándonos en la cuenta de pérdida y ganancia, y de los flujos de efectivo, basándose en los estados de flujo de efectivo. También habrá un párrafo o párrafos de énfasis, donde el auditor puede destacar algunos asuntos de su informe sin que eso suponga ninguna salvedad. Por ejemplo, que haya habido compras o ventas que sean importantes con entidades vinculadas o transacciones que sean poco usuales. Pues aquí es donde puede mencionar o poner énfasis en alguno de estos aspectos. Y luego está el párrafo o párrafos sobre otras cuestiones. Aquí el auditor es cuando quiere poner de manifiesto algún asunto que sea diferente a los que se reflejan en las cuentas anuales, pero que no es relevante. Y que es relevante para el entendimiento de la auditoría. Y por ello tiene que incluirlo. Lo que no supone ninguna salvedad, pero quiere hacer mención de ello y lo pone aquí en otras cuestiones, como por ejemplo hacer referencia a la auditoría del año anterior o salvedades puestas de manifiesto en informes anteriores pero que se han corregido este año, que ya no suponen una salvedad. También está el párrafo sobre el informe de gestión. El informe de gestión no forma parte de las cuentas anuales, pero sí que las empresas deben depositarlo de forma obligatoria junto a las cuentas anuales. Por eso, en este párrafo lo que el auditor hace es manifestar el alcance que tiene su trabajo y si la información contable del informe concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio. Además, por supuesto, este informe deberá llevar la firma del auditor. Tiene que ir firmado por un auditor que esté inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas. Tiene que aparecer también el nombre, la dirección y los datos registrales del auditor. A modo de membrete aparecerá su dirección, la ciudad en la que radica su despacho y el número de inscripción que tenga en el registro. Y la fecha del informe, que la fecha del informe tiene que ser la última, o sea, el último día que el auditor ha estado en las oficinas de la empresa. Esa debe ser la fecha del informe, que es cuando concluye el trabajo. ¿Qué principales afirmaciones contiene este informe? Pues, en resumen, indica el alcance del trabajo y si ha podido ser posible llevarlo a cabo y de acuerdo a qué normas de auditoría. Expresa si las cuentas contienen la información necesaria y suficiente y han sido formuladas de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo, expresa si las cuentas reflejan en todos los aspectos la imagen fiel de patrimonio, situación financiera y resultado de las operaciones y de los flujos de efectivo. También opina sobre la concordancia que tiene la información contable con el informe de gestión y explica, en su caso, las desviaciones que se presenten en los estados financieros con respecto a los estándares preestablecidos. En cuanto a la publicidad del informe de auditoría, debemos mencionar unas circunstancias. El auditor no puede facilitar a un tercero ninguna copia del informe de auditoría. Además, es responsabilidad de los administradores facilitar a los accionistas las copias de las cuentas anuales y del informe, no del auditor. Además, nunca puede publicarse el informe de auditoría si no va acompañado de la totalidad de las cuentas anuales que se han auditado. Y además, el auditor está obligado a mantener el secreto de la información que conozca en el ejercicio de su actividad. Hay diferentes tipos de informes que hemos dicho que existían unos modelos concretos según el modelo de informe que sea. Puede haber un informe que no tenga salvedades, sobre un ejercicio, sobre varios, en lo que todo está bien, no hay salvedades. Puede existir, por el contrario, un informe que tenga salvedades, porque se haya incumplido alguno de los principios y normas, o por alguna incertidumbre o alguna limitación al alcance que no ha sido posible que la auditoría haya concluido como le habría gustado al auditor. O puede ser que sea un informe con opinión desfavorable. O más allá puede ser un informe con opinión denegada. Y estos son los tipos de informes que existen para los informes de auditoría. Muchas gracias.